En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el conflicto entre Israel y Hamás para dar diferentes perspectivas. También la de una posible y una eventual internacionalización que tanto miedo da al planeta. Hoy en esta mesa nos acompañan Chris Denhon, periodista de Orient 21. Bienvenido. Bienvenido. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo en Francia. Bienvenida. Gracias. Y la profesora desde Madrid en Duples, Ana Belén Soache, analista en Relaciones Internacionales y profesora de Políticas en Medio Oriente. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Supremacista de Israel, no hay ninguna voluntad de obtener esta. Claro, esos acuerdos de Oslo, aquella fotografía, pero lo que pasa es que en la actualidad ni Yasser Rabin es Netanyahu, ni Yasser Arafat es Hamas. Y por eso es que ningún otro presidente, incluyendo aquellos que se quedaron con muchos más documentos que yo, ninguno ha sido siquiera investigado, mucho menos acusado por un crimen. Los últimos atentados en Francia y Bélgica han hecho saltar alarmas por un posible contagio, también el auge de actos antisemitas. En Francia estamos con el estado de alerta máximo y evacuaciones a diario. Bea, ¿creen que Francia es más sensible a esta cuestión de la llamada importación del conflicto, que es la cuestión con la que estamos aquí casi cada día? Yo creo que sí, porque Macron ha advertido sobre la importación de ese conflicto, pero yo creo que este conflicto ya está importado. Ya estaba importado desde previamente. Hace mucha información sensible, desde hace años, su servidor. Porque hay que tener en cuenta que Francia tiene la mayor comunidad judía de Europa, que son 550.000, el 1% de la población, y también tiene una gran comunidad musulmana, creo que son 5,4 millones de musulmanes, que es el 8% de la población. Entonces, es un tema que es muy sensible aquí en Francia, porque, bueno, para unos y para los otros, y luego también para toda la población. En caso, por ejemplo, han salido ahora encuestas que creo que eran el 84% de los franceses están inquietos de que pueda haber atentados, y el 61% de los padres tiene miedo que vuelva a pasar lo que pasó la semana pasada en un colegio de Arras, que un islamista mató a un profesor, ¿no? Entonces, hay miedo, ¿no?, entre los franceses. Y yo creo que teniendo en cuenta que el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos aquí en Francia, yo creo que este miedo y esta situación va a continuar durante entonces. Quizás es complicado establecer un nexo directo, pero sí que es verdad que hay una atmósfera, ¿no? Y además también hemos visto esta cantidad de actos antisemitas, ¿no?, que han sucedido últimamente. Vamos a preguntarle a la profesora Ana Belén Soache, porque hay un miedo en la internacionalización, sin duda, de este conflicto entre Israel y Hamás, es decir, que otros actores como Hezbollah o Irán se sumen directamente y generen un conflicto a escala planetaria. Profesora, ¿es una posibilidad descartable? ¿Hay interés suficiente de alguna de las partes, de Irán, por ejemplo? La reacción del eje de la resistencia, como se denominan, era de esperar, porque la cuestión palestina es crucial para legitimar la ideología islamista. Hezbollah estamos viendo que está utilizando esta cuestión para intentar recuperar popularidad perdida debido a su intervención a favor del régimen sirio en la guerra civil en ese país. No creo que Irán tenga interés en una confrontación directa. Estará contenta porque se ha interrumpido la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, lo cual no quiere decir que Hamás haya actuado por procuración. Hamás es un actor autónomo. Simplemente esta situación está alterando muchísimo a la calle árabe. Rusia está utilizando el conflicto para continuar su campaña de desprestigio de Occidente. Hace un par de días Rusia presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad pidiendo un alto el fuego humanitario, etc. Y los países occidentales votaron en contra porque no mencionaba a Hamás. Y esto pues ha sido utilizado para denunciar el egoísmo del bloque occidental, y por supuesto así ha sido percibido por gran parte de lo que es el sur global.
Chris, no sé si está de acuerdo. Irán no estaría interesado en esta escalada bélica en un principio. Actualmente Irán tiene una posición bastante diplomática, diciendo nosotros queremos ser diplomatas y nos proponemos para hacer una negociación diplomática o apoyar a este tipo de solución. Pero es claro que hay, me gusta mucho la palabra de la profesora, la autonomía de la resistencia palestina, porque es verdad. No es un complot de un poder extranjero que dirige a la resistencia palestina. No, hay una autonomía de la resistencia palestina para elegir sus propios medios de resistencia. Puede ser política, puede ser militar. Israel pensaba que no había ninguna posibilidad militar de la parte de las palestinas, pero se equivocaron. Es decir, Hamás tenía la suficiente autonomía para llevar a cabo el atentado del pasado 7 de octubre sin la necesidad de un apoyo logístico militar, si entiendo lo que está diciendo, por parte de terceros como Irán o como Hezbollah. No, yo pienso que lo cual no es descartable, lo cual no quiere decir que sea descartable. Es seguro que, por ejemplo, puede ser consejeros militares. Sí, Francia, la repercusión del conflicto en el plano doméstico en muchos países. Bueno, aquí en Francia lo estamos viendo en la coalición de izquierdas, ¿no? Que parece más dividida que nunca, porque una parte de la izquierda no designa como terrorista el atentado del otro día. No sé si esto puede debilitar o incluso hacer saltar por los aires la coalición de izquierdas en Francia. Sí, la coalición de izquierdas en estos momentos está en la UBI. Aunque vienen de otros problemas también. Sí, es verdad que esto a lo mejor es un detonante, ¿no? Sí, han tenido muchos problemas, pero el hecho de que Jean-Luc Mélenchon, que es el líder del partido izquierdista La Francia Insumisa, no haya designado a Hamás como una organización terrorista, ha hecho que los socialistas, por ejemplo, hayan decidido hacer una moratoria en el acuerdo que tienen en la Asamblea Nacional y puede que al final, bueno, todavía de momento no ha estallado, pero puede que el divorcio parece que es inminente. Vamos a hablar de Netanyahu. Apple ha perdido en una jornada bursátil la friolera de $200.000 millones después de conocerse que China ordenó a sus funcionarios no utilizar sus iPhones y otros dispositivos de marcas extranjeras en su trabajo. Esta orden del gobierno chino hizo caer un 3,4% las acciones de Apple este jueves, la mayor caída en una sola jornada en la historia de la compañía de la manzana mordida. Las ventas en China supusieron el pasado año, para hacerse una idea, el 20% de la facturación global del grupo. Los analistas destacan que la prohibición coincide con la salida al mercado de un nuevo celular inteligente de la marca china Huawei. El veto dictado por Pekín ha afectado también a las acciones de otras empresas tecnológicas. Siguiendo muy de cerca este tema y con mucha información interesante para nosotros está Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, cuéntanos, en el contexto de las actuales tensiones entre Washington y Pekín, ¿qué posibilidades hay de que esta prohibición se extienda a todo el mercado chino? Andrés, si se extiende sería una muy fuerte escalada y posiblemente abriera muchos más frentes en la relación no solamente de Estados Unidos con China, que ya es muy tensa, sino también entre las empresas estadounidenses con este país. La secretaria del Comercio estuvo visitando Pekín a finales de agosto y dijo que las empresas de Estados Unidos podrían dejar de invertir en este país si las condiciones en las que operan no cambian, debido a que hay muchas decisiones imprevisibles de las autoridades, hay muchos registros y muchas multas sin explicación, y esta podría ser una de esas decisiones poco previsibles de las autoridades. A las prohibiciones a las que se refería el Wall Street Journal, que han provocado esta caída en la bolsa, se añaden los reportes de Bloomberg, que explican que la prohibición se extiende a empresas públicas y agencias del Estado que quieren reducir la tecnología extranjera en lugares con información sensible para la seguridad del país. Es un argumento bastante similar al que utilizan las autoridades de Estados Unidos. Raimondo dijo que se estaba poniendo en Estados Unidos un muro muy alto sobre un territorio muy pequeño, que es el de la seguridad nacional. Algunos analistas, no obstante, piensan que se puede abrir un efecto dominó para Apple en la intención de compra por muchos ciudadanos de este país. Pero Ana, a fin de cuentas, ¿no está China respondiendo con la misma moneda o incluso menos, teniendo en cuenta la gran ofensiva global de Estados Unidos contra las tecnológicas chinas?
Ciertamente hay muchas decisiones a ambos lados del planeta que están apuntando a esta dirección. La noticia que tan negativamente está impactando a Apple hoy en los mercados llega en un momento en el que Huawei, como dices, está lanzando un nuevo teléfono. Y sí, esta empresa china, Huawei, está en la lista desde el año 2019 de empresas que se cree que pasan información o datos al gobierno chino. Google y Qualcomm tienen que pedir permiso al gobierno de Estados Unidos para ofrecer sus productos en este mercado. Además, en Estados Unidos se está prohibiendo el uso de TikTok en aparatos oficiales y el gobierno de Biden está limitando las exportaciones de semiconductores a China y la maquinaria para hacerlos. China también está respondiendo. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. El comercio exterior en China volvió a hundirse en agosto con una caída del 9% para las importaciones y más del 7% para las exportaciones. Los datos mostraron un agravamiento de la situación económica del gigante asiático, especialmente con la fuerte caída de las exportaciones, tradicional motor del crecimiento chino. Además, la demanda de productos chinos en el exterior también ha ido a la baja en los últimos meses por la desaceleración de algunas grandes economías de Occidente. A todo esto se suman las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las medidas de algunos países occidentales para reducir su dependencia de Pekín. En este mismo tema nos lanzamos ahora con la ayuda de José David Navarro, que nos escucha en la bolsa de Frankfurt. José, China, la fábrica del mundo, se frena y los estímulos anunciados por el gobierno de Pekín de momento no parecen capaces de revertir esta situación, ¿verdad? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues sí, eso dicen los expertos. Las medidas que se han anunciado hasta ahora son muy pequeñas, Andrés, comparados con ese $500 billón que China puso en marcha a finales de los años 2000, después de la crisis financiera, para reactivar, para dar un impulso a su economía. De eso no hemos visto todavía nada. Se han anunciado algunas medidas, algunos arreglos pequeños para intentar reactivar la economía, pero como tú dices, de momento no está funcionando. El gran problema de China es la confianza de sus ciudadanos para movilizar dinero, prefieren ahorrar, y uno de los grandes pilares de su economía, que es el sector inmobiliario, no tiene visos de mejorar porque las inversiones en un sector que estamos escuchando que tiene tantos problemas no convence, sobre todo si los apartamentos, Andrés, empiezan a perder valor. En medio de todo esto, como estabais anunciando, caen las importaciones de China, caen las exportaciones también más de un 8%. Y como reacción, Andrés, hoy hemos visto algo también inédito, ¿no? Que el yuan onshore caía frente al dólar a un nivel, Andrés, que no se había visto en 16 años. José, China está en el podio de los mayores socios comerciales de la Unión Europea junto a Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Cómo está afectando todo esto al crecimiento de la Unión Europea y concretamente, bueno, de Alemania? Bueno, para Alemania, Andrés, es uno de los grandes lastres, ¿no?, que está frenando su economía. Los tres institutos más importantes de economía de aquí del país ya lo dicen claro. Alemania va a cerrar este 2023 en negativo. Uno de los más importantes, que es el Instituto IFO, calcula que la caída será del 0,4%. China importa menos productos desde Alemania por la coyuntura económica, claro, pero también, Andrés, porque cada vez se produce más en China. Me refiero a empresas alemanas que producen en China, y también China ha desarrollado la infraestructura y la industria para desarrollar sus propios productos y no tenerlos que importar desde Alemania. La situación es muy parecida para la Unión Europea, está lastrando su economía. De hecho, los 2 primeros trimestres de este año, Andrés, la economía de la Unión Europea ha crecido muy poco, solo un 0,1%. José David Navarro en la bolsa de Frankfurt, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Ahora hacemos un repaso por otras noticias de esta jornada. La inflación en México se redujo en agosto al menor nivel de los últimos 2 años y medio. Los datos del Instituto Nacional de Estadística mostraron que el índice de precios al consumidor aumentó un 0,55% en julio, lo que redujo la tasa de inflación interanual al 4,64% desde el 4,79% en julio. El presidente estadounidense Joe Biden intensifica sus esfuerzos para impulsar el papel de su país en las economías emergentes de América Latina, África y Asia. Dada la ausencia del presidente chino Xi Jinping en la cumbre del G20 de la India este fin de semana, Biden planea ofrecer una alternativa a la nueva ruta de la seda de Pekín.
Un proyecto con el que China ha canalizado miles de millones de dólares a los países en desarrollo, pero que genera el temor de ser una trampa de endeudamiento. Activistas de Greenpeace protestaron en la isla alemana de Rügen para reclamar que se paralice la construcción de una terminal de gas natural licuado. Los activistas pintaron con grandes letras el reclamo "No más gas" en el casco de una embarcación atracada en el puerto de Mukran, cerca de la planta regasificadora prevista. El grupo de alquiler de oficinas y espacios de cotrabajo WeWork planea renegociar la práctica totalidad de sus contratos de arrendamiento en todo el mundo. La compañía intenta de esta forma reducir costos semanas después de alertar a socios e inversores de las dudas sobre su viabilidad. WeWork perdió más de $600 millones en el primer semestre del año. Y siguen las malas noticias para la economía alemana. Los nuevos datos de julio indican que la producción industrial cayó por tercer mes consecutivo. Es la última noticia que aviva los temores de una recesión prolongada en la mayor economía de Europa, ya que las empresas se enfrentan, entre otras cosas, a altos precios de energía, a la debilidad de la demanda mundial y a una situación en la que los competidores empiezan a marcar los estándares. Los ejecutivos de automóviles alemanes están usando la frase velocidad china. Esa es la velocidad que deben alcanzar para competir con la creciente industria automotriz china, que se ha convertido en un gigante impulsado por baterías. En la Feria Internacional de la Movilidad se presentaron 7 marcas chinas de vehículos eléctricos. Hasta algunos de los seguidores tradicionales de los automóviles alemanes, hombres de mediana edad y mayores que suelen visitar una feria automovilística en Múnich, comienzan a mostrar interés por los competidores extranjeros. En teoría, sí, estudiaría comprar un coche eléctrico chino. Conduzco un Mercedes, un gran coche con motor de combustión, pero debo mirar al futuro y al comparar, la opción eléctrica es excelente. Los chinos, por supuesto, son mejores en cuanto a precios que Volkswagen. Estoy muy decepcionado con VW. Los números no son favorables para los fabricantes de automóviles alemanes en el extranjero o en casa. Este año la marca china de vehículos eléctricos BYD superó a Volkswagen como la marca más vendida en China. Aquí en Alemania la industria automotriz se contrajo un 3,5% en junio en comparación con el mes anterior. En general, esa disminución está frenando la producción industrial alemana, que se redujo en un 1,5% durante ese mismo periodo. China tiene un mercado de automóviles eléctricos enorme, el mayor del mundo. Desarrollan tecnologías cuando Europa se vuelve cada vez más eléctrica. No sorprende que crean que hay un buen mercado en el que pueden crecer. Lo que me parece fascinante es ese equilibrio y tensión. Llegan y presionan a las empresas europeas, pero este salón del automóvil es una oportunidad para que vengan y digan: deberíamos ser tomados en serio. Así que puedes ver sus autos junto a las marcas establecidas. Berlín actúa para abordar las preocupaciones sobre la producción en el país. La semana pasada aprobó recortes de impuestos corporativos de 32.000 millones de euros durante 4 años para revitalizar la producción en la economía más grande de Europa. Esta semana anunció la expansión masiva de las estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país. Además, el gobierno quiere reducir la burocracia en los negocios. Pero en un país donde el 80% de las empresas todavía usan fax, no está claro si los velocímetros alemanes alguna vez alcanzarán la velocidad china. No olvides descargar nuestra aplicación en tu tablet, tu teléfono o tu televisor inteligente. Nos vemos la próxima.